El mundo de lo invisible ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad, pero sería bueno preguntarnos, ¿existe un mundo de lo invisible? Ahí está la superstición. Pero hoy vamos a hablar de una doctrina que busca conectar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Es una doctrina que se llama el espiritismo. ¿De dónde viene? ¿En qué creen? ¿Cómo se ha ramificado en diferentes culturas? Bienvenidos a otro episodio de Cree Historia Podcast. Y que ningún espíritu nos acompañe hoy. Y quiero hablarlo en 5 o 6 momentos. Lo primero es el origen del espiritismo. Cuando pensamos en espiritismo, posiblemente se puede relacionar a brujería, hechicería y otras cosas, pero quiero hablar del espiritismo como una doctrina independiente, como si fuera una religión más. Es un tipo de creencia, y este es un podcast de historia de las creencias y de las religiones. Y el espiritismo y esto de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos viene de culturas antiguas, de civilizaciones muy antiguas. Si nos ponemos a pensar en las antiguas civilizaciones egipcios, griegos, los nórdicos, los vikingos y las antiguas civilizaciones también en América, los mayas, los muiscas, los aztecas, los incas, todos buscaban de alguna manera conectar con el más allá. En el caso de los muiscas, de los indígenas, pensaban en que existía un mundo más allá y esto hacía que enterraran a sus muertos con unas ofrendas. Y así en diferentes culturas. Cuando miramos en la Biblia, por ejemplo, uno de los personajes que consulta a unos hechiceros, a una hechicera y trata de hacer como una sesión espiritista es Saúl, supuestamente hablando con un muerto. Entonces el espiritismo viene desde la antigüedad y está inmiscuido en diferentes culturas, está internalizado en diferentes culturas que quizás ya no practican este tipo de creencias o religiones. El espiritismo como tal tiene un origen en el siglo XIX con unos primeros textos. Lo primero que podemos adentrarnos o podemos revisar sobre la historia del espiritismo, muy pocos historiadores han investigado esto, es las hermanas Fox en los Estados Unidos, en Nueva York. Las hermanas Kate y Margaret Fox en 1848 en Heights Beach, Nueva York, Estados Unidos, empezaron a afirmar que estaban comunicándose con diferentes espíritus mediante golpes, marcando el inicio del movimiento espiritista. Pero por otro lado, esta doctrina y esta corriente religiosa se va a consolidar, se va a afirmar mucho más fuerte gracias a Allan Kardec, un educador francés que sistematiza la doctrina espiritista en 1857, 9 años después de las hermanas Fox en Estados Unidos, en Francia. Y entonces publica el libro de los espíritus, estableciendo principios filosóficos y morales, dando una consolidación a través de un libro al espiritismo. Hoy en día, cuando pensamos en tipos de espiritismo y el mundo de los muertos y todo lo que nos asusta, pues claro, se nos vienen a la cabeza quizás películas de terror. Ahorita en estos días está muy de moda El Conjuro 4 con su saga. Estamos hablando del espiritismo como una doctrina distinta, una doctrina donde se genera una creencia a partir de la comunicación del más allá. Tengo que aclarar que como cristianos creemos en un mundo espiritual, pero no es sano y según la Biblia no está bien establecer comunicación con los muertos o establecer comunicación con el más allá, pues aparte de la comunicación que uno establece con Dios. Algo que quiero aclarar antes de continuar con esta sesión es que es diferente el espiritismo a un parapsicólogo, el que le gusta estudiar los movimientos y las manifestaciones paranormales. Porque es que el parapsicólogo que busca investigar los movimientos o las manifestaciones paranormales, lo que hace es hacerlo a través de diferentes ciencias como la estadística, la psicología, independientemente de una creencia. Pero el espiritismo sí tiene una linealidad para poder establecer un contacto o una comunicación con los muertos. Entonces este es el origen en Francia y Estados Unidos, pero se empieza a popularizar y segundo, ¿cuáles son los principios fundamentales? Primero dije los orígenes del espiritismo, con el libro de Allan Kardec. Segundo, los principios fundamentales. Sí creen en la existencia de Dios, pero para el espiritismo Dios es como una inteligencia suprema. Según el espiritismo, Dios es una inteligencia infinita donde tiene un poder impersonal en control del universo.
Es decir, Dios es una deidad, pero es infinito, es una inteligencia infinita de los espíritus. Además de eso, el espiritismo cree en la inmortalidad del alma, es decir, que el alma está o que uno muere y el mundo o la vida sigue, pero en el mundo de los espíritus o en el mundo de los muertos. Actualmente hay costumbres, por ejemplo en México, de esta linealidad de conectarse con los muertos. Entonces es como la inmortalidad del alma, la comunicación con los espíritus a través del mediums, ley causa y efecto, es decir, el famoso karma de causa y efecto, lo que yo hago lo voy a pagar. Algunos espiritistas creen en la reencarnación como un proceso evolutivo. También es importante en el espiritismo la caridad y amor al prójimo como pilares éticos. Entonces, los orígenes los encontramos por unas hermanas en Nueva York que tienen el contacto. Alan Kardec abre el libro de los espíritus y empieza a escribir otros libros sobre el espiritismo. Se empieza a crear esta doctrina alrededor de esto, se vuelve popular a través del mundo. Empieza a haber una expansión global y eso es lo tercero que quiero hablar, la expansión global. El espiritismo se difundió por Europa, América Latina y Estados Unidos. En Brasil va a haber algo muy interesante y es que se va a fusionar con creencias africanas, indígenas, dando lugar a nuevas prácticas como lo que es el Umbanda y el Candomblé. En el Caribe se mezcla con el catolicismo y los santos, el catolicismo popular y el culto a los santos en algunos lugares del Caribe. Entonces empieza a haber un sincretismo con que claramente sí, según el espiritismo se conecta con el más allá, con los muertos, con los espíritus, pero entonces empiezan a revolverlo, a sincretizarlo, a ensamblarlo. En el caso de Brasil con religiones indígenas y africanas, indígenas de Brasil y africanos que habían inmigrado por el esclavismo, y en el caso del Caribe pues con el catolicismo normal. Si nos ponemos a ver cuando uno va por las calles de Latinoamérica, a veces aparecen por ahí publicidades, ¿no? Le hacemos el amarre y le traemos a su ser más amado y bueno, y ahí ponen unos santos católicos. Este es un tipo de espiritismo también como sincretizado con el catolicismo. Tengo que ser muy claro que estos temas son muy delicados y lo hablo con respeto y lo hablo como una explicación neutral desde un punto de vista distinto porque quiero hablar de la historia de las creencias y el espiritismo es uno de ellos y a veces no tenemos en cuenta esto. También existen ramas y corrientes de espiritismo, no existe un solo tipo de espiritismo. Está el espiritismo kardecista que tiene que ver con los libros de Alan Kardec, que está basado en todas sus obras y su enfoque es filosófico y moral. El espiritismo kardecista es todo lo que escribió este francés. Por otro lado, pues está el espiritismo popular latinoamericano que es sincrético, lo que estábamos hablando. Está ensamblado, sincretizado con otras creencias. Hay diferentes prácticas con la santería y las creencias indígenas. Yo vivo en Colombia, aquí en Colombia, en Soacha, en la ciudad de Soacha. A veces uno encuentra por ahí sitios donde está como este sincretismo, ¿no? La imagen de un indígena con unas prácticas chamánicas, pero al mismo tiempo un santo católico. Este sincretismo es muy, muy interesante y tiene que ver con este tipo de espiritismo. Pero hay un espiritismo muy particular en Brasil que es el Umbanda y el Candomblé. Combinan espiritismo con religiones africanas. Y bueno, durante los últimos años está como la nueva era del espiritismo que ha desarrollado nuevas prácticas que se mezcla como con esos elementos espiritistas con prácticas modernas como canalización y la regresión a vidas pasadas. Entonces creo que probablemente hay personas que han hecho este tipo de prácticas desde el cristianismo, pues no me parecen correctas, pero pues es como una explicación que se hace desde Historia Podcast. Pero también el espiritismo ha tenido críticas y controversias. ¿Qué críticas y controversias ha tenido? El espiritismo ha sido acusado de fraude. Claramente son comunidades, grupos pequeños donde las personas se reúnen y muchas personas que quieren establecer una comunicación con un ser querido fallecido, con un personaje del más allá, pues empiezan a ser parte de estas comunidades como con una esperanza de poder hablar, pero este espiritismo ha sido acusado de fraude, especialmente en sesiones medúmicas. Harry Houdini dedicó parte de su vida a desenmascarar falsos mediums del espiritismo. Entonces, a pesar de ello, millones de personas siguen encontrando consuelo y guía en estas prácticas.
probablemente tendríamos que preguntarnos si en verdad es funcional para la vida espiritual del ser humano, pero hay muchas personas que con estas prácticas se encuentran como una forma de creer y de conectar. El espiritismo hoy lo vemos en diferentes sitios. En Brasil el espiritismo es una religión reconocida con millones de seguidores. En Brasil es muy fuerte, en otros países se practica de forma más informal o sincrética, como yo creería acá en Colombia, en algunos lugares, ¿no? Porque hay otros lugares que de pronto sí es un poco más común. Creo que en Colombia es más común el cristianismo católico, evangélico y protestante, y su influencia se extiende a la literatura, al cine y la cultura popular. Algo que me llama demasiado la atención es que el escritor de Sherlock Holmes era un aficionado también del espiritismo. Pues también es interesante verlo cómo está inmerso también en la literatura. Para el espiritismo Jesús fue un hombre, no Dios. Mientras estuvo en la tierra, él fue un profeta o un medium avanzado, alguien que se comunicaba con el mundo de los espíritus. Era un medium avanzado según el espiritismo. Ahora Jesús es un espíritu por el cual uno puede comunicarse en el mundo de los espíritus. O sea, para el espiritismo Jesús fue un medium avanzado, pero pues sigue siendo un personaje más donde uno conecta. El Espíritu Santo no es parte de esta creencia. Sin embargo, algunos usan el término para referirse a un espíritu de una persona santa que vivió alguna vez. Para ellos, después de la muerte, la vida continúa en el mundo de los espíritus, como ya lo hemos mencionado. El cielo y el infierno no existen en el espiritismo, para ellos son estados de la mente, y algunos de los espiritistas creen en la reencarnación. Ya esto es como una retroalimentación. Como lo decía, son sesiones para ponerse en contacto con los muertos, demostraciones psíquicas. Hay servicios congregacionales, como lo decía, comunidades donde tratan de mandar mensajes a los espíritus, donde hablan con los muertos, donde hay profecías. En algunos casos pueden usar la ouija para poder conectar. A menudo atraen personas de luto para que encuentren la persona y encuentren la esperanza de contactarse con este ser amado. Esto me parece un poco denso, un poco pesado, pero hace parte de una creencia muy popular. Sigue siendo una ventana hacia lo desconocido, porque pues bueno, un podcast de las creencias no podría solucionar todas las dudas que existirían sobre el espiritismo, pero sí es como un acercamiento sobre este tipo de creencia. Más que una doctrina, es una búsqueda de respuestas. Creo que el ser humano todo el tiempo está tratando de buscar respuestas. Si nos ponemos a mirar todas las ciencias, lo que buscan es identificar a través de la investigación científica de dónde venimos y buscar respuestas. Entonces el espiritismo también es como una búsqueda de respuestas, que en lo personal para mí mi respuesta es Dios en general. Búsqueda de consuelo, de conexión con lo eterno. Hay pocos historiadores que han trabajado el tema y pocas personas que han hablado sobre el espiritismo. Como lo decía el autor del libro de Sherlock Holmes, es uno de ellos. Pero hay un único historiador que hizo investigar sobre el espiritismo en la isla de Puerto Rico, y es el libro de Gerardo Alberto, el historiador Gerardo Alberto, con la historia del espiritismo en Puerto Rico. Es la única investigación que pude ver sobre el espiritismo. Probablemente existan más, probablemente hayan más. Algo que a mí me llama la atención y me parece muy importante y muy particular de las creencias y las religiones, y es que muchas veces las religiones, y en gran mayoría las religiones, han sido creadas por el ser humano, creando unos patrones, unos dogmas, una liturgia. Como lo decíamos en otro episodio, si no lo has visto, está ahí sobre lo que decía Durkheim, un sociólogo de las religiones, y es que es buscar la conectividad con lo sagrado y cómo se diferencia lo sagrado y lo profano. En este caso, el espiritismo tiene unas prácticas que buscan identificar eso que es sagrado, y hay prácticas que también pues parecen ser profanas, porque esos son como los equilibrios de cada religión. Y es que el ser humano siempre ha intervenido tratando de oficializar una verdad, que esto lo hace más complejo. Entonces, cuando miro, pues sí, claramente hay culturas antiguas que han conectado con el espiritismo o con esta doctrina, pero oficialmente esta creencia y esta doctrina viene manejándose desde el siglo XIX, entre 1848 y 1857. Existen algunos tipos de espiritismo, antes de que se me escape, que tratan de hacer un sincretismo con el cristianismo, ¿no? Pues es el caso del espiritismo católico sincrético de Latinoamérica. Esto es todo por hoy. No sé qué dudas te genere esto, déjalo ahí escrito. A mí me llama mucho la atención cómo el ser humano tiene diversas formas de creer. En lo personal, siento que Dios traza una línea muy tranquila, que el ser humano lo complica con la religión. No olvides seguirnos
en las redes sociales, compartir este contenido y gracias por vernos una vez más en CRI Historia Podcast.